Temporada de Narcisos. Capítulo 6. La lejana cabaña. Episodio 1. Se había acordado que Terrence y Candy saldrían muy temprano en la mañana, antes de que los niños despertaran. La señorita Pony había insistido sobre todo en esto, argumentando que necesitaría la ayuda de Candy más tarde. Por esta razón, la joven se sorprendió cuando la dama le entregó una canasta llena de comida, como si fueran a estar fuera durante todo el día. Pero solo nos tomará un par de horas llegar allí, buscar el juguete y volver. Podemos llegar a tiempo para tomar el desayuno, dijo Candy mirando sospechosamente la canasta. Seguramente no quieres que nuestro invitado esté hambriento, querida mía. Además, parece que el día será soleado y tú y el señor Granchester pueden dar un paseo alrededor de la cabaña, explicó la señorita Pony mientras cubría la canasta con uno de sus manteles bordados. La arbolada al lado de la cabaña es tan hermosa en esta época del año. Parece una postal de Navidad, ¿no crees? ¿No te parece que sería una excelente oportunidad para tener una excursión de invierno?, añadió la María, imitando a la señorita Pony. Candy rodó los ojos, sabiendo que no podía contradecir a la señorita Pony y a la hermana María cuando se unían por una causa. Por lo tanto, la joven solo pudo encogerse de hombros y llevar la canasta al exterior, donde Terrence ya estaba esperándola. Al verla, el joven se acercó a ella de forma automática. ¿Vamos a ir hasta Alaska?, preguntó él con una media sonrisa. No me preguntes. Una vez que se les mete algo en la cabeza, no hay manera de sacárselas, susurró. Terrence tomó la canasta de las manos de Candy y la puso en el asiento de atrás del auto. Inconscientemente, un escalofrío recorrió su columna vertebral cuando su mano enguantada tocó la de ella. Sin más comentarios, Candy y Terrence se despidieron de las damas de la casa y emprendieron su viaje. Cuando el coche se alejaba, la señorita Pony y la hermana María se quedaron un rato en la puerta, agitando sus manos a manera de despedida. ¿Estás segura de lo que acabamos de hacer?, preguntó la hermana María a su vieja amiga. Por supuesto. Necesitan algo de tiempo a solas para aclarar las cosas, respondió la señorita Pony sonriendo. Además, parece que realmente vamos a tener un día soleado de invierno. Cuando regresen por la tarde, podemos comenzar a pensar dónde vamos a comprar flores blancas en esta época del año. Te doy mi palabra, hermana María. Las mujeres compartieron una sonrisa de complicidad al ver el auto desaparecer tras la última curva. Episodio 2. Los ojos de Candy se perdieron en el follaje siempre verde de los árboles circundantes. Como soldados en un desfile, los pinos y robles parecían marchar delante de sus ojos, mientras el coche avanzaba por el camino. Ella no se atrevía a mirar al conductor con miedo de encontrar su mirada. No encontraba las palabras adecuadas para hablarle, por lo que permaneció en silencio, mirando distraídamente el paisaje en movimiento. Durante más de 20 minutos desde que llegaron a la carretera, solo podía escuchar el latido de su corazón. Esto es indignante, Candy se dijo. ¿Por qué estoy actuando como una niña tímida? Dios mío,
Mis mejillas están ardiendo. ¿Estoy ruborizada? La joven cerró los ojos por un rato, tratando de respirar profundamente en un intento de controlar sus emociones. Finalmente, cuando creía que su pulso se estaba estabilizando un poco, se atrevió a volver el rostro y mirar a Terrence. Llevaba un suéter de cuello alto azul marino bajo su abrigo. Llevaba puesta una gorra en lugar de un sombrero formal. Candy pensó que su atuendo la recordaba a Terry más joven, en una mañana de invierno, varios años antes, cuando pasearon por Manhattan. Candy no pudo evitar admirar su rostro una vez más. Algo parecido a la felicidad invadió su corazón al verlo. ¿Por qué te ríes?, le preguntó él, rompiendo el silencio. ¿Lo estoy? Yo no lo había notado. Ha de ser este día brillante que me pone de buen humor. Acertó en improvisar una explicación. Esa siempre ha sido tu virtud, respondió él, con sus ojos ahora fijos en la carretera. ¿Sonreír? Quiero decir, tener un carácter alegre, sin importar las circunstancias, le dijo, y había algo de nostalgia en su tono de voz. Y la tuya siempre ha sido burlarte de todo y de todos. Joven guiñándole un ojo, tratando de aligerar su estado de ánimo. ¿Es una virtud? Oh, mira. Ella le interrumpió. Ya estamos aquí. ¿No es espléndida la vista? Terrence tuvo que admitir que Candy tenía razón. La casa fue construida en la cima de una colina, que estaba cubierta de nieve. Una fila de pinos rodeaba la cabaña por los dos flancos, rompiendo la monotonía del fondo del blanco con tonos de verde. El hombre estacionó el auto junto enfrente del Porsche y se quedó un momento en el interior del carro, observando a Candy mientras corría hacia la puerta. Llevaba unos pantalones de montar y un abrigo café y una boina francesa. Él pensó que era gracioso cómo todavía podía verse femenina en esa ropa tan infantil. Llegó a la conclusión de que los ojos de Candy, o sus rizos juguetones, o quizás su manera de caminar, eran absolutamente atractivos para él. Podría llevar puesto un saco de yute y todavía se sentiría atraído hacia ella. Terrence se bajó del auto y siguió a Candy al interior de la casa. El lugar no era ciertamente una mansión, pero estaba cómodamente amueblada y llena de detalles interesantes aquí y allá. Los marrones y los patrones naturales de la madera daban calidez y profundidad a la atmósfera, y el sol que entraba por las numerosas ventanas la iluminaba maravillosamente. La sala era amplia, con solo un sofá grande y acogedor y dos sillones a juego en torno a una chimenea de piedra. Había algunas fotografías en blanco y negro en la pared principal, todas ellas con paisajes exóticos, seguramente tomadas durante las aventuras constantes de Albert en el extranjero. Una gruesa alfombra peculiar decoraba el suelo. Su color marfil claro contrastaba con el rico chocolate oscuro de los muebles. En una esquina había una pequeña estantería con objetos curiosos y una serie de libros seleccionados. Hablaban mucho de su dueño. Terrence pudo identificar las novelas de Verne, la biografía de Livingstone y de Darwin. Muy parecido a Albert, pensó. La habitación principal también servía de comedor, con una mesa de caoba maciza rústica. Había una cocina completamente equipada y una habitación extra. Una escalera llevaba a una habitación individual. ¿Qué le parece el escondite de mi tío, señor Graham?, preguntó Candy en su tono habitual.
Viene aquí para escapar de las presiones de Wall Street y del variable Dow Jones. Cuando él está aquí, es simplemente el señor Albert que una vez conociste. ¿Él viene aquí solo?, preguntó, en parte curioso y en parte reacio a hablar de su viejo amigo. Oh, sí, muy solo, y no permite que nadie lo moleste durante sus meditaciones, ni siquiera George o yo. ¿George?, preguntó Terrence, levantando una ceja mirándola interrogante. El señor George Johnson, su asistente personal y mejor amigo. Tienes que haberlo visto alguna vez. George me acompañó cuando fui a Inglaterra para estudiar en el San Pablo. Creo que tengo un vago recuerdo del hombre, concluyó. Sus ojos observaban la presencia de un par de garrafones de vidrio de agua potable en la cocina. Cuando vine aquí la semana pasada, surtí la despensa, explicó, anticipando su pregunta. En caso de que Albert quiera utilizar la cabaña en estos días, ahora que regresó a Chicago, ha estado bajo una gran tensión en los últimos tiempos. Supongo que la vida de un magnate puede ser difícil, comentó casualmente. Lo es, pero creo que ahora deberías ayudarme a buscar el cochecito de Steer. ¿No te parece?, sugirió cambiando de tema, recordando el consejo de la señorita Pony. Muy bien. Dime, ¿por dónde empezamos? Voy a buscar en el dormitorio de arriba y si no te importa, tú puedes ver en la cocina o en la sala. ¿Y qué con la habitación de atrás? Ese es el cuarto oscuro de Albert. Nunca permito que los niños jueguen ahí, ya que hay sustancias químicas que pueden ser tóxicas y hay equipo con el que los niños no deben jugar. Lo cierro con llave cuando traigo a los niños. Voy a buscar aquí entonces. Entonces, se separaron para comenzar con su búsqueda y pronto fueron recompensados. Alistair había dejado el carrito y un libro para colorear en el interior de un baúl hecho a mano que se utilizaba para guardar las sábanas. Una vez que el objetivo de la expedición se había cumplido, Candy sugirió romper el ayuno y Terrence se ofreció para llevar la canasta de comida a la casa. Cuando salió a recogerla, se sorprendió al notar que el cielo se había vuelto gris y un viento vacilante comenzaba a soplar. Pensó que, además del posible cambio de clima, lo mejor para él y para Candy sería no permanecer mucho tiempo en la cabaña. Durante meses había soñado con la oportunidad de estar a solas con ella. Irónicamente, ahora que la ocasión estaba allí, su mente no estaba tranquila para aprovecharla. Las cosas eran más complicadas de lo que esperaba. Sentía que necesitaba más tiempo consigo mismo para analizar las cosas antes de poder hablar con ella. De hecho, Terrence no había podido dormir la noche anterior, pensando una y otra vez sobre su pasado y cómo de repente parecía arrojar sombras a su futuro. Cuando llegó el amanecer, todavía se estaba debatiendo entre si debía decirle a Candy sobre el episodio más oscuro de su vida o quedarse en silencio. Porque la vida de Candy había estado muy bien y sin problemas, pero el día anterior ella había hablado de días difíciles y amenazas de aquellos que siempre la habían odiado. Simplemente no podía perdonarse por no haber estado allí para protegerla de las dificultades. Si ella hubiera sabido qué clase de vida había llevado durante ese preciso periodo de tiempo, ¿lo perdonaría? ¿Debía esconderlo? Ella ignoraba su oscuro pasado y por ella Candy había estado abierta y receptiva a su cortejo. Justo el día es seguro que ella le daría la bienvenida en cualquier momento. De lo contrario, no le hubiese permitido las libertades que ya se había tomado
Pero, ¿y si ella se enteraba de sus problemas con el alcohol? ¿Y si le decía y lo rechazaba? ¿Qué haría? Si tenía la intención de tomar una decisión, necesitaba la cabeza fría y estar a solas con ella no lo sería de ayuda. Cualquier error de cálculo podría terminar con su preciado sueño. Mientras Terrence estaba fuera, la joven se había subido a unas escaleras pequeñas y estaba ocupada buscando algo de despensa. De modo que no se dio cuenta de cuando Terrence entró. Ella se había quitado la chaqueta y Terrence pudo observar el contorno de las suaves curvas de su cuerpo, audazmente trazado por los pantalones. Una mujer llevando pantalones no era un espectáculo común en aquellos días, e incluso si la prenda no se ajustaba bien, había atraído la mirada masculina solo por ser inusual. Pantalones, pensó frustrado. ¿Por qué tenía que usar pantalones precisamente hoy que estamos a solas y que necesito mantener mi cabeza fría? ¿Qué estás buscando?, preguntó después de toser para aclararse la garganta. Un frasco de mermelada. Sí, aquí está, dijo triunfalmente. La señorita Pone empacó algo de pan hecho en casa para nosotros y pensé que irían bien con estas reservas de albaricoque. Candy giró la cintura para darle la cara al hombre mientras bajaba la escalera, pero por una de esas cosas extrañas que suceden cuando es muy poco probable, Candy perdió el paso y balanceó los brazos para recuperar el control. Lo siguiente que supo fue que había sido rodeada por los brazos de Terrence, que había acudido en su ayuda, atrapándola antes de que cayera. ¿Quién habría pensado que Tarzán Pecosa podría caerse de unas escaleras en una cocina? ¿Perdiste práctica, monopecas?, dijo con voz ronca, tomando el frasco de albaricoque de sus manos para ponerlo sobre la mesa de la cocina sin apartar los ojos de ella. Candy no pudo contestar. Sabía perfectamente que no había necesidad de que siguieran abrazados, porque sus pies estaban firmemente expuestos en el suelo. Pero no podía separarse de sus brazos, ahora que estaba allí. Por un momento su mente luchó entre el impulso natural de ceder ante él y su resolución de no seguir permitiendo los avances de Terrence, por lo menos hasta que hubiesen hablado. En ese momento, él la presionaba firmemente contra su cuerpo y ella se resistía a moverse. Olvidando todas sus resoluciones anteriores, en un instante, Terrence se perdió de nuevo en sus ojos verdes. El índice le rozó el labio inferior tan ligeramente que ella apenas si pudo notarlo. Sin embargo, la caricia aún la hacía temblar. Estos labios fueron hechos para ser besados con tanta frecuencia como sea posible. Susurró con toda la intención de reclamar su boca como la otra vez. Terry, por favor, se quejó débilmente, apartando el rostro. No empieces otra vez. ¿Te ofendo?, le preguntó contrariado. No es eso. Es que simplemente es injusto que te acerques ahora, si te vas a retirar de nuevo. ¿No lo ves?, dijo por fin, abordando el tema de una vez que se liberó de sus brazos. Una sombra nubló el rostro de Terrence ante las palabras de Candy. También se alejó de ella cerrando los puños. ¿Ves lo que quiero decir?, argumentó. Por una razón que no puedo comprender, decides
qué hice o que dije algo malo y cierras toda la comunicación cuando hay tantas cosas que deberíamos decirnos el uno al otro. ¿Eso es lo que piensas? ¿Que estoy cruzando el punto de castigarte con mi silencio? Le preguntó sorprendido por su interpretación de sus reacciones. ¿No es así, Terry? ¿No te enfadaste conmigo la otra noche a causa de mi conversación por teléfono con Albert? El rostro de Terrence palideció en un segundo. ¿Podía negar que estaba verde de envidia? Entonces no soy tan buen actor como dicen. Aceptó a regañadientes. Quizás solo está siendo ridículamente celoso, Terry, exclamó ella, cruzando los brazos en la parte superior de su pecho. No es tan simple como pareces considerarlo, Candy. Entonces, ¿por qué no tratas de explicármelo? Habla, Terry. ¿Parezco una criatura tan irracional que no puedo al menos tratar de entender tu punto de vista? Dime, ¿qué te ofendió ayer? ¿Qué hice? Terrence se sintió culpable y desconcertado. Sin quererlo, su lucha interna le había hecho creer que estaba resentido con ella. No es así, Candy. Discúlpame si te di una impresión equivocada. Dijo avergonzado. Es cierto que estaba celoso la otra noche. Tuvo el coraje de admitirlo. Sus ojos buscaban desesperadamente en los de ella, como pidiendo una confirmación de que sus temores habían sido infundados. Viendo nada más que puro amor hacia él, se animó y decidió decir más. Pero ayer fue completamente diferente, Candy. Yo no estaba enojado contigo, sino conmigo mismo. ¿Qué quieres decir? Insistió confundida por sus palabras. Terrence cerró los ojos, reconoció la mirada en los ojos de Candy, comprendiendo que no lo iba a dejar ir sin darle una respuesta clara. Aparentemente, a pesar de lo que habría querido esperar unos días para pensar las cosas un poco más, Candy no estaba dispuesta a esperar. No había manera de escapar ahora. No podía ocultar su pasado de ella. Ella insistiría en saber todo sobre él, y tarde o temprano iba a saberlo. Tenía que decirle. Ayer comenzó vacilante. Cuando me hablaste de la vez cuando conociste al Dr. Martin, me di cuenta que te he fallado más de lo que pensé. Quizás hasta el punto de no redención que nos impide estar juntos. Temo que mis defectos con el tiempo se interpongan entre nosotros. ¿Me fallaste? Terry, no digas eso. ¿Cuándo me has fallado? ¿Qué se interpone entre nosotros?, replicó ella, su nerviosismo y sus temores creciendo a cada segundo que pasaba. ¿No te das cuenta? ¿No conociste al Dr. Martin al poco tiempo que nos separamos?, le preguntó. Candy se quedó atónita por un segundo. Es la primera vez que él hablaba abiertamente de su relación anterior. Bueno, sí, lo sé, balbuceó ella, confundida y más nerviosa que nunca. Pero no veo cómo. Candy, ¿son mis errores invisibles para ti?, preguntó, y después de suspirar fuertemente, reunió el valor para explicar su significado. Durante mucho tiempo, el peso de mis errores ha permanecido sobre mis hombros. Créeme, en 10 años he tenido el tiempo suficiente para lamentar nuestra separación. Pero ahora estoy seguro que mi falta de valor esa noche en Nueva York fue el más terrible error de toda mi vida. No debí dejarte ir.
Esa certeza, no obstante, no fue hasta ayer que entendí completamente el efecto de mi imprudente decisión en tu vida. Debí haber luchado por nosotros, no solo por mí, sino también por ti. Sin embargo, Terry, sabes que no había ninguna otra salida. Si yo hubiera conocido alguna otra solución, ¿crees que te hubiera dejado sin luchar? Candy respondió, sintiendo que sus certezas colapsaban con la vehemencia de las palabras de Terry. Susana, ella te necesitaba, de ver. Ella insistió recurriendo al único recurso racional al que se había aferrado por mucho tiempo. No hables de deber, Candy. Detesto la palabra. Por el bien de un malentendido sentido del deber, arruiné mi juventud y la tuya, dijo alzando la voz y volviéndose para asomarse por la ventana. ¿Cómo puedes decir eso? Ella te quería, Terry. Era imposible que nos quedáramos juntos, sabiendo que alguien se había sacrificado todo por ti. Era infeliz, respondió ella, todavía no queriendo descartar la convicción que le había servido de justificación para sus propias decisiones. Terrence dudó un segundo, preguntándose cuánta verdad sobre Susana podía decirle a Candy. ¿La verdad la lastimaría aún más? ¿Debía proteger a Candy de un nuevo golpe? ¿Debía ser honesto? El joven bajó los ojos por primera vez en la acalorada discusión, buscando las palabras adecuadas para continuar. Durante años he tratado de convencerme de la misma mentira, Candy. Finalmente comenzó mirándola. Pero en el momento que te vi en Pittsburgh, cuando te tuve de nuevo entre mis brazos, terminé de disipar todas esas fantasías. Esa noche me preguntaste si ella había sido feliz, y ella realmente lo fue. Pero solo un alma egoísta como la de ella podía haber estado satisfecha con los jirones de afecto que sentía por ella. Solo alguien que carece de generosidad y compasión podría haber sido feliz al saber que yo, a quien decía amar tan profundamente, era miserable todo el tiempo. Si solo ella se hubiese compadecido y me hubiese dejado ir, hubiera corrido tras de ti. Pero realmente nunca se preocupó por mí. Ella solo pensaba en sí misma. ¡Terry! ¡Eso no puede ser!, gritó ella horrorizada. En su mente, Susana siempre había sido la personificación de la abnegación y del sacrificio. Las palabras de Terrence le dieron a conocer a una mujer muy diferente. Candy caminó vacilante hacia la mesa del comedor, apretándola fuertemente antes de decidir sentarse. Durante mucho tiempo, lo único que había sostenido su decisión había sido la idea de que él podía ser feliz con Susana. En Pittsburgh, él había declarado que no estaba de duelo después de la muerte de Susana, porque su afecto por ella había sido pobre. Esa había sido una gran sorpresa. Sin embargo, confesarle que siempre había sido infeliz y que Susana había sido lo suficientemente egoísta como para ignorarlo, era completamente un asunto diferente. Terrence observó cómo los ojos de Candy se nublaron, moviéndose de izquierda a derecha. Comprendió su asombro y le permitió algún tiempo antes de continuar resumiendo su oscura historia. Ella sabía que eras infeliz durante todo ese tiempo. Aún no puedo creer que pudieras ser consciente de tu sufrimiento y no hiciera nada, murmuró su voz. Un mero susurro. Como en bruma, Candy recordaba vagamente las palabras de la carta de Susana varios años antes. Ahora, esta nueva luz, la carta, tenía un significado muy diferente. Candy
sintió por primera vez que había sido engañada. «Esto no puede ser», susurró, sintiendo una náusea repentina. Fue así, aunque te niegues a creerlo, Candy. Prosiguió poniéndose frente a ella. Había pensado ocultarte esta verdad, porque sé que siempre la has considerado una santa, y quería que creyeras que fui feliz con ella. Pero, Candy, la más dura. Me has pedido que hable. Pues bien, debo confesarte con toda sinceridad que no he sido feliz en todos estos años. Candy levantó el rostro para mirarlo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Fallé en esa parte de mi promesa. Continuó bajando la voz. La felicidad me ha eludido continuamente. Todo lo contrario, cuando te dejé ir, viví el infierno por meses y solo Dios, quizás movido por tus oraciones, me salvó de quitarme la vida. Sin embargo, todo lo que sufrí fue mi responsabilidad. Es por eso que acepté mi destino e incluso perdoné a Susana por sus efectos y por la parte que ella jugó en esta triste historia. En cierta manera, la merecía, con todas sus complicaciones y enfermedades, al igual que merecí cada año de soledad y miseria que viví. Pero tú no. Si tú sufriste o lloraste por este hombre indigno, es mi culpa. Yo. «No, Terry, no voy a permitirte esto», lo interrumpió con vehemencia, mirándolo a los ojos. «No voy a dejar que tomes toda la responsabilidad. Si vamos a etiquetar esto como un error, tengo entonces que tomar mi parte de culpa. Fui yo quien se fue esa noche. Yo no me di la vuelta, ya cuando tú intentaste detenerme. Te dejé hablar de tus errores, pero ¿y los míos? Yo te empujé a esa decisión y eso me convirtió en tu verdugo. ¿No lo ves?», replicó, y entonces, al darse cuenta del peso de sus palabras, gritó: «Dios misericordioso, ¿qué hice?», y enterró el rostro entre sus manos. Sin embargo, Terrence nunca la había culpado. Esa posibilidad nunca le había cruzado por la mente. No, Candy, debí de haberme esforzado más. Debí haberte insistido. Yo debí haber corrido a la estación y detenerte. Pero, ¿qué fue lo que hice? Me quedé en el maldito hospital, paralizado, sorprendido, y le ofrecí mi protección a ella dejándote sola. Dime, Candy, ¿dónde estaba yo cuando Neil Ligan te acosó? «Terry, él no me acosó. Estás exagerando», respondió ella con nerviosismo. ¿En serio? Entonces, ¿por qué tartamudeas?, le preguntó sin piedad. No te creo, Candy. Siempre has sido muy mala mentirosa. Ayer tuve la sensación que no me estabas diciendo ni la mitad de las cosas que realmente sucedieron. Sin embargo, conozco suficientemente bien la mente de Ligan como para llenar los vacíos. Tú estás tratando de aligerar algo que fue muy serio, pero no te dejaron sin empleo con la clara intención de quebrantar tu voluntad y arrinconarte. ¿Hablas de deber? Bueno, ahora me doy cuenta que, en lugar de estar al lado de otra mujer, mi lugar y mi primer deber era haber estado contigo en ese momento y protegerte. Te fallé en eso. Estás tomando demasiada responsabilidad, Terry. No había manera de que hubieras podido ayudarme. Además, no importaba. Ya te dije que el doctor Martin y yo nos apoyamos mutuamente en ese entonces, sin contar a Albert y a Archie. ¿Y crees que es consolador para mí saber que otros hombres tuvieron que intervenir porque yo te había abandonado? Le espetó enfadado. Incluso un hombre pobre y acabado como el doctor Martin
fue en ese momento tu apoyo. ¿Qué hay de mí? ¿Quieres saber dónde estaba Candy mientras todo esto te estaba pasando? Terry, esto no nos está ayudando. No hay necesidad de volver al pasado. Al menos no de esta manera, dijo palideciendo por la dirección que estaba tomando su conversación. ¿No hay necesidad? Esto tiene todo que ver con el pasado. Ayer me di cuenta que el pasado, mi pasado, podría ser demasiado pesado y grande para impedirnos estar juntos. ¿Qué estás diciendo?, le preguntó palideciendo una vez más. Que tal vez, si tú te enteraras de la verdad sobre mí, el grado de mi cobardía y de mi degradación, no estarías aquí conmigo. Te espantarías si supieras en qué me convertí, respondió con amargura. Terry, no hables así. Te estás lastimando innecesariamente, suplicó. Si tengo que hablarlo, tú lo dijiste bien. Entonces, tienes que saber que mientras que el doctor Martin valientemente superó su problema con la bebida, con tu ayuda, yo me estaba hundiendo en mi propia embriaguez. Me ahogaba en el alcohol, porque no podía decidir si te amaba lo suficiente como para liberarme y recuperarte, o cumplir con la promesa que te había hecho. Durante meses, Candy, después de nuestra separación, caí en el alcoholismo y casi arruiné mi carrera en el proceso. Esa fue mi manera patética de resolver las cosas, perdiendo mi dignidad, mi orgullo y mi inocencia en tan solo unos meses. Eso es un cuento que tus castos oídos no deberían escuchar, señorita Andre. Si tú me hubieras visto entonces, te habrías avergonzado de mí y hubieras lamentado haberme conocido. ¡Te vi!, gritó ella rompiendo en llanto y poniéndose de pie. Una extraña fuerza invadió su cuerpo. ¡Te vi! ¡Te vi! Me dolió verte así, pero eso no cambió mis sentimientos por ti. Fue el turno de Terrence de verse horrorizado. ¿Me viste?, le preguntó con incredulidad, acercándose a ella y tomándola por los hombros, mientras ella comenzaba a llorar suavemente. De repente, la realización lo golpeó. Así que eras tú. Eras tú después de todo. Candy levantó los ojos llenos de lágrimas con timidez, apenas asintiendo, pero él la entendió de todos modos. Luego, suspirando profundamente, Candy se armó de valor para hablar. No te quise menos porque estuviste destrozado y permitieras que las circunstancias te golpearan. Te amé incluso más, porque cuando vi que superabas la intoxicación, comprendí que eras lo suficientemente valiente para superar tus demonios. Te vi en ese horrible teatro y me di cuenta que no te quedarías allí para siempre. Sabía que eras el tipo de hombre cuyas virtudes pueden elevarse por encima de la debilidad. Sabía que algún día estarías en el lugar al que realmente perteneces, sosteniéndote con dignidad. Más tarde, cuando me enteré de tu regreso y tu gran éxito como Hamlet, aquí y en Inglaterra, no me sorprendió. Esperaba eso de ti, ahí mismo, en ese teatro ambulante. Candy hizo una pausa, su expresión tornándose oscura. Lo único que lamento ahora, conociendo lo que me has dicho de Susana, es dejarte ir una vez más. Debí haber esperado a que el espectáculo se terminara en lugar de huir. Debí haber corrido a tus brazos y decirte cuánto te amaba. Pero lo hago ahora, Terry. Te amé entonces y te amo ahora, como siempre lo he hecho en todos estos años. Y siempre lo haré, aunque salgas de mi vida de nuevo. Por favor, no lo hagas.
Te mentí en Nueva York. No puedo ser feliz sin ti, le dijo, y él entendió que lo estaba diciendo con todo su corazón. Terrence estaba en éxtasis. En toda su vida nunca había imaginado que alguien pudiera amarlo de esa manera, con tal constancia y fe absoluta. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Qué no ves que no te merezco? Pero... No pudo terminar la frase porque fue interrumpido por los labios de Candy, que le regalaba un apasionado y agridulce beso, como nunca antes lo había besado. Ella me está besando por su propia voluntad. Ella me ama a pesar de todo. Hay un Dios entonces. Alcanzó a pensar antes de perder su capacidad de producir pensamientos coherentes por un rato. Candy sostenía el rostro de Terrence entre sus manos y sus labios exploraban los de él con hambre nerviosa, como si tratara de borrar con sus besos la amargura de muchas noches que había pasado lamentándose. Duramente, lentamente, comenzó a responderle, igualando su pasión sincera. Sus brazos buscaron su camino hasta que estuvieron fundidos en un abrazo. Un beso llevó a otro y a otro en una sesión agradable y liberador que duró por mucho tiempo. Momentos de gloria. Después de un tiempo, con la respiración entrecortada, dejó escapar un sollozo. Terrence sintió el sabor salado de las lágrimas mezcladas con el beso y comenzó a enjugarlas con sus labios. No llores, Candy, le susurró entre besos. Lo entiendo. Ahora entiendo. Pensé que había tenido una visión de ti esa noche, mi amor. Vi tus lágrimas como ahora. Si yo hubiera estado seguro de que eras tú, no sé lo que habría hecho. Tal vez habría escapado por vergüenza o correr a tus brazos arrepentido. Una cosa supe en ese entonces. Supe que no podía seguir atascado en el barro. No fue fácil salir de él, pero volví. Comencé de nuevo. Pero lo hice todo por ti. A pesar que cometí el error de volver con Susana, me engañé a mí mismo, pero lo hice por ti. Desde ese día en el teatro ambulante, cada pequeña victoria que obtuve sobre esta debilidad mía, todos mis esfuerzos, el éxito que llegó más tarde, todo fue siempre dedicado a ti. Pero como ves, tú siempre has sido la única mujer que yo. Dudó por un segundo, pero después, tomando valor de la confesión de Candy, se las arregló para terminar diciéndole: la única mujer que yo he amado, que amo, desde que te vi en el barco la primera vez. Supe intuitivamente que te amaba, y eso fue lo que traté de decirte en esa primera carta de mayo pasado, que mi amor por ti nunca ha cambiado. ¡Oh, Terry!, dijo estallando en sollozos desgarradores. Terrence la trajo hacia su pecho para consolarla. No estaba seguro de lo que había causado tal explosión, pero estaba ansioso por saberlo. Por Dios, Pecosa, ¿qué dije? Ya no llores, mi amor, exhortó meciéndola suavemente en sus brazos. Permanecieron abrazados por un rato, los sollozos de Candy lentamente cediendo bajo sus caricias. No, Terry, no has dicho nada malo, empezó cuando recuperó la capacidad de producir un discurso coherente. Es solo que por fin dijiste que me amas. ¿Sabes cuánto he anhelado que me lo dijeras?, confesó. Entonces, prometo decírtelo más a menudo, a partir de hoy. Así te acostumbrarás a escucharlo y ya no llorarás. Respondió con una leve sonrisa.
apenas cerniéndose en sus labios. De pronto, una violenta ráfaga de viento abrió la puerta que Terrence no había cerrado correctamente. Los amantes rompieron su abrazo y corrieron hacia la entrada. Delante de sus desconcertados ojos, un viento potente recorría el bosque con una furia inesperada. «No lo puedo creer», dijo ella con asombro. «Estaba soleado y luminoso cuando llegamos. ¿De dónde viene esta tormenta de nieve?» No sé, Candy, pero parece que no podremos ir a ningún lado, al menos en un par de horas, concluyó, sin darse cuenta que presionaba a Candy de manera protectora contra el marco de la puerta. Pero luego, al ver la fuerza del viento, agregó: creo que sería buena idea cerrar todas las ventanas. Y poniéndose al abrigo, salió a poner sus palabras en acción. Candy lo siguió con la mirada mientras él cerraba las ventanas, justo cuando comenzaban a azotarse contra la pared. Al irse cerrando las ventanas una por una, Candy se dio cuenta que de pronto toda la cabaña estaría oscura. Sacaron unas velas de la despensa. Cuando Terrence volvió a entrar en la cabaña, la habitación estaba iluminada por la luz tenue de las velas. La joven estaba de espaldas, ocupada en acumular madera en la chimenea. Déjame hacer eso, le dijo tomando lugar. Entonces, voy a hervir un poco de agua. Creo que podemos tomar una taza de té ahora, aunque tendrás que prescindir del limón, comentó con una sonrisa tímida. Terrence sonrió en silencio. Le encantaba la forma en que Candy podía predecir sus hábitos y manías. Mientras encendía el fuego, la miraba de vez en cuando. Se había quitado los zapatos y estaba caminando por la cabaña descalza. Sintió una oleada de delicioso placer bañando su alma ante la simple prueba de su creciente intimidad. Mas, a estas alturas, estaba claro que tendrían que permanecer en la cabaña durante algunas horas, e incluso quizás toda la noche, y la sola idea encendía las alarmas en la cabeza de Terrence. Ahora que todo parecía haber desaparecido entre ellos, y solo le restaba hacer la gran pregunta, sin duda, habría tiempo de sobra gracias a la tormenta. El problema era qué harían después. Terrence pensaba que ser un caballero sería una tarea muy difícil ese día. Minutos más tarde, el fuego crepitaba en la chimenea. Ambos se sentaron en la mesa para disfrutar de su té y algo del pan que la señorita Pony les había preparado en la mañana. Un silencio cómodo cayó entre ellos. Después de la discusión apasionada que habían sostenido, poco a poco la tensión se relajó. Afuera, el viento rugía y la temperatura estaba bajando de forma espectacular. Sabes, creo que esta tormenta no es común. Tiene toda la fuerza de tormenta de nieve, dijo él rompiendo el silencio. Recuerdo que hubo una tormenta enorme en Nueva York el año que comenzó la guerra. Fue durante los primeros días de marzo, si no me equivoco. Estábamos ensayando para el Rey Lear en aquel momento, pero todo el trabajo se tuvo que cancelar por 2 o 3 días. Todas las comunicaciones con Nueva Jersey se vieron afectadas por los vientos polares y la energía se redujo durante toda la noche. Esperemos que esto no sea tan malo como eso. Espero que solo dure unas cuantas horas, respondió ella con calma mientras ambos despejaban la mesa. Aunque tuviéramos que quedarnos aquí, tendríamos agua y suficientes provisiones para los dos. No te preocupes. Terrence reflexionó que sobrevivir a la tormenta de nieve no era exactamente lo que le preocupaba. Después de la comida, Terrence eligió un libro de la modesta colección de Albert
y se sentó al fuego para leer en voz alta. Con Candy había cubierto sus pies con ella. Esa libertad de disfrutar la presencia del otro era una experiencia completamente nueva para los dos. Parecía que fue ayer cuando tenían que salir a hurtadillas a la colina del colegio para verse a escondidas entre clases. Ahora, de repente, se trataba de dos adultos, libres e independientes, perdidos en algún lugar del mundo. Nadie podría irrumpir en la cabaña, inmiscuyéndose en su intimidad. Nadie tenía el poder de obligarlos a separarse. No había nadie en su camino. Candy apenas si lo podía creer. Estaba acurrucada en sus brazos. El fuego calentaba su cara hasta que se ruborizó. Inevitablemente el momento le recordó a otro que habían compartido mucho tiempo atrás. ¿Esto no te hace pensar en Escocia?, le preguntó interrumpiendo su lectura. Terrence dejó el libro y la miró en silencio. Bajo la luz tenue de la chimenea, sus ojos se habían vuelto iridiscentes con tonos dorados sobre un océano verde. Sí, por supuesto, admitió. Pero hay que admitir que las circunstancias han cambiado mucho. En ese entonces yo solo era un niño estúpido, demasiado arrogante para aceptar que estaba terriblemente asustado de ti. Ella se rió en voz alta ante su comentario. ¿Me tenías miedo? No sabía que eso pudiera ser posible, dijo con incredulidad. Es en serio, Candy. Tenía miedo de las cosas que sentía por ti, confesó mientras dejaba el libro a un lado. Era algo tan abrumador y fuera de mi control que temía lo que podría suceder si tú lo descubrías. Si te lo mostraba, tú podrías haberme lastimado como ninguna otra persona. O al menos, eso creí. Por eso jugaba contigo. Te provocaba con bromas pesadas y te alejaba de mí con palabras duras de vez en cuando. Pero está la verdad. Esa noche, mientras contemplábamos el fuego como lo estábamos haciendo ahora, me moría por tenerte entre mis brazos como ahora. Dijo en voz baja, presionando la cabeza de Candy sobre su corazón, besando su cabello. Durante años me arrepentí por mi cobardía de esa tarde. No sé cómo habrías reaccionado si te hubieras atrevido, respondió ella. Me hubieras apartado y después me hubieras golpeado. Se rió de todo corazón. Estoy feliz que por fin dejaras ese mal hábito, amor. Por favor, ni lo menciones. Si no hubiera reaccionado con tanta dureza esa vez. Candy se detuvo a la mitad de la oración. Repentinamente, el rostro de Terrence se había vuelto serio e instintivamente ella leyó la pregunta que estaba en sus ojos. Creo que puede ser demasiado tarde, Terry, pero siento mucho mi reacción de esa tarde. No quise hacerte daño. Lo que pasó fue que... Ella levantó los ojos buscando las palabras adecuadas. No lo esperaba y era demasiado joven e inexperta. Pero fue solo un beso, terció él, con un ligero toque de reproche en su voz. Candy lo miró un poco molesta al descubrir que Terrence no había captado el significado. Terry, era mi primera vez, ¿recuerdas? Te lo dije entonces, dijo bajando los ojos. Los ojos de Terrence se iluminaron en una compleja mezcla de emociones. Siempre había sido su secreta alegría y orgullo haber sido el que le había robado el primer beso, pero el dolor que experimentaba cuando lo comparaba con Anthony había amargado lo que pudo haber sido el recuerdo más dulce de su adolescencia. Ahora, como adulto, sin importar la manera en que había tratado de razonar el asunto,
no había sido capaz de superar la sensación. Te creo, la interrumpió, sin saber aún cómo explicarse. Fue un golpe demasiado duro para mí. Actué impulsivamente, pero como mi corazón, haciendo todo lo posible para expresar lo que no podía. Palabras. Y luego hizo una pausa, sus ojos buscando un punto imaginario en el vacío. Lo mencionaste y dijiste que él no habría sido tan grosero como yo. Candy, que había estado observando el remolino de emociones en su rostro, se dio cuenta por primera vez que sus palabras lo habían lastimado más que la bofetada. Terry, lo llamó, sosteniendo su rostro para obligarlo a verla directamente a los ojos. Lo siento. Estaba sorprendida y confundida para entender la manera en que mis palabras te hacían daño. Cuando era niña me imaginaba que mi primer beso sería cuando fuera más grande y en diferentes circunstancias. Me tomaste por sorpresa, cuando mis propios sentimientos eran inestables, desconcertantes, desconocidos. Nunca había sentido lo que tú provocabas en mí. Pero hoy en día, Terry, no estás hablando con la misma niña asustada. Ahora sé que no hay hombre que pueda compararse contigo. ¿Puedes perdonarme, por favor? Las palabras de Candy se filtraron en los oídos de Terrence. Para alguien que había crecido sintiéndose rechazado, oírla decir que ella lo apreciaba por encima de cualquier otro hombre era un bálsamo para sus heridas abiertas. Lentamente, algo parecido a la confianza comenzó a nacer dentro de él y pudo reconocer su propia culpa. Solo si tú perdonas mi rudeza. Finalmente respondió a la pregunta de Candy, después de una pausa que estaba comenzando a preocuparla. Me hubiera gustado besarte con más ternura, pero me temo que estaba tan confundido y sorprendido como tú. Y por supuesto, mi bofetada es inexcusable. Aceptó realmente avergonzado por sus acciones. Considera todo perdonado entonces, respondió ella con una sonrisa que fue sellada con un nuevo beso, mucho más agradable que su primer intento. Ser joven es una experiencia terrible, ¿verdad? Dijo cuando sus labios se separaron. Aunque me gustaría hacerlo de nuevo solo para ganarme el derecho a robarte tu primer beso otra vez. Concluyó, curviando su boca de nuevo en su característica sonrisa pícara. Se quedaron en los brazos del otro sin decir nada. Terrence necesitaba algo de tiempo para digerir el alza de su ego por la confesión que Candy había hecho, y ella apreciaba la oportunidad de recuperarse de todas las emociones que sus conversaciones habían suscitado en ella. Sin embargo, la naturaleza posesiva de Terrence no le permitía gozar por mucho tiempo. Muy pronto, su mente comenzó a vagar en otra dirección y su cuerpo se tensó ante la idea. Candy, que estaba descansando su cabeza en el pecho de Terrence, pudo sentir cuando su ritmo cardíaco cambió. Candy, comenzó un poco inseguro de lo que iba a decir. ¿Sí? No sé si debo preguntar. La joven se alejó de sus brazos lo suficiente como para enfrentarse a él con una sonrisa burlona. Pero ella le instó a continuar. No, olvídalo, no es importante, dijo cambiando de opinión. Terry, no hagas esto. Si tienes una pregunta, simplemente hazla, insistió. Terrence frunció los labios, todavía dudoso, pero después de un rato se atrevió a preguntar.
Me dijiste que durante todos estos años tú seguiste amándome. Debo confesar que es más de lo que me hubiera atrevido a esperar. Sin embargo, me pregunto, Se detuvo de nuevo. si durante este tiempo alguna vez tuviste a alguien. No te culpo si lo tuviste. ¿Cómo podría hacerlo? Es solo... ¿Quiere decir si alguna vez tuve novio después de habernos separado? Dijo parafraseando sus palabras con más exactitud. Bueno, sí. Confesó él, evitando su rostro, nervioso por la respuesta a su pregunta. Esto le hizo gracia a Candy. Nunca había visto una mirada tan infantil en sus ojos serios. No un novio formal, comenzó lentamente, como si midiera cada palabra. Asistí a uno que otro baile escoltada por algún caballero que Annie me presentaba, y tal vez fui a alguna cita. Ella se detuvo para ver la reacción de Terrence. No dijo ni una sola palabra, manteniendo su mirada ausente. Pero nada serio salió de esas ocasiones. Annie se frustraba intensamente, pero nunca me sentía a gusto con ninguno de esos hombres. Era muy difícil decidir si realmente estaban interesados en mí o en el dinero que podría heredar. Además, que no podía ayudarme a mí misma. Comparaba a todos esos hombres con mi relación contigo. Y cuando lo hacía, todos palidecían ante mí. Concluyó y tomó su mano para acariciarla suavemente. El pecho de Terrence se relajó y abrió su mano para que ella pudiera tener acceso a la palma de su mano, haciendo que la sensación de sus caricias fueran más intensas. Terrence no pudo producir una respuesta. Ella lo observó en silencio, parpadeando nerviosamente por un rato, mientras entrelazaban sus dedos. La luz de sus ojos le dijo que estaba contento, pero algo en su boca la traicionó, como si estuviera buscando las adecuadas para... Durante mucho tiempo, dijo finalmente. Pensé que te había perdido para siempre. Hace unos años comencé a aceptar que tú podrías haberme olvidado y que alguien finalmente ganaría tu corazón. En un nivel racional, sabía que era un evento natural y conveniente y que debería sentirme satisfecho de que al menos uno de nosotros pudiera ser feliz. Pero cada vez que te imaginaba con otro hombre, mi generosidad terminaba y mi pasión desataba lo peor de mí. Me odiaba a mí mismo en esos momentos. Sabía que era egoísta e injusto, especialmente cuando estaba comprometido con otra. Sin embargo, no podía evitar sentir celos. Concluyó con los ojos llenos de nostalgia y emoción. Candy se acercó a él, arrojando a sus brazos alrededor de su cuello y apoyando su mejilla derecha contra la de él. La joven no pudo pronunciar palabra. Sin embargo, en el calor del abrazo, Terrence comprendió que sus temores habían sido infundados. Y su corazón latió más despacio. Después de un rato, su sentido de justicia le dijo que no podía dejar el tema de su pasado todavía. Ahora, creo que te debo una explicación. Continuó, tirando de ella sus brazos mientras apoyaba la espalda en el sofá. ¿Una explicación?, preguntó ella sin tener idea. Te pregunté sobre tu pasado. Creo que debo ser honesto sobre el mío. Es decir, viví bajo el mismo techo con otra mujer durante varios años. Creo que te debo una explicación. No es necesario.
Ella respondió acurrucándose más cerca de su cuerpo, dispuesta a zanjar el tema. Tal vez es que quiero sacarlo de mi pecho. ¿Te importaría escucharme, aunque la historia no sea nada agradable? Insistió. En su interior tenía la certeza de que la explicación era necesaria, si quería derribar la última barrera entre ellos. Candy dudó por un momento, pero al verlo decidido, se dio por vencida. Si debes hacerlo, adelante. Aceptó con la cabeza apoyada sobre su hombro. Bueno, después de aquella ocasión en Roxtown, y tan pronto como tuve el suficiente dinero para pagar por un boleto, regresé a Nueva York. Tuve una serie de trabajos de baja categoría para pagar mis gastos, mientras encontraba algún buen papel. No fue fácil, porque había un mal precedente. La mayoría de los directores no querían correr riesgos con un joven actor que había ganado una reputación de abandonar sus puestos de trabajo sin una razón aparente. Me tomó casi un año conseguir un papel pequeño. Era como empezar de nuevo. Pero todo lo que me importaba entonces era que ya estaba de nuevo en mi camino. La empresa en la que trabajaba en ese momento no era un medio tan prestigioso como la compañía Stratford, pero era digna y profesional. Sin embargo, nada que ver con la empresa de Roxtown. Fui con Susana y la encontré tan dispuesta a retomar nuestra relación como siempre, y sinceramente me sentía tan culpable que no le presté atención a que una mujer fuera tan indulgente y comprensiva. Sobre todo, cuando nunca hablé de amor con ella. Todo lo que podía ofrecer era mi decisión de mantener mi promesa de una relación sin amor. Le pedí tiempo hasta que me recuperara financieramente, antes de que pudiéramos hablar de matrimonio, y ella aceptó. Estuve trabajando como actor durante algunos meses, cuando el propio Robert Hathaway me envió un mensaje diciendo que quería hablar conmigo. Seguramente puedes imaginar lo emocionado que estaba. Sin embargo, cuando fui a verlo, él no fue abierto y solidario como antes. Pude ver que tenía sus reservas, pero aún así, para la siguiente temporada, acepté con mucho gusto y me prometí que no lo dejaría esta vez. Obviamente no me dio un papel protagonista, pero no importaba. Estaba trabajando en una compañía de primera categoría en Broadway. Habría sido perfectamente feliz si eso no hubiera significado que mi tiempo para cumplir mi promesa con Susana había llegado. A pesar de mi resistencia, en esta ocasión cumplí con mi palabra y pedí su mano en matrimonio. Para mi sorpresa, esta vez fue su madre quien planteó objeciones, lo que sugería que el compromiso ya no era deseable, hasta que pudiera ofrecerle una mejor posición. Susana no parecía tan segura de la idea de su madre, pero terminó por aceptarla. Por lo tanto, fijamos una fecha para el invierno del año siguiente, en 1918, y también se acordó que por su parte, Susana tomaría terapia y trataría por una prótesis, con mi apoyo financiero, por supuesto. A partir de entonces, mi rutina se centraba en mi trabajo y en Susana. Todos los días iba por ella y por su madre a su apartamento en el Bronx para llevarla al Centro Médico San Vicente en Manhattan. Luego iba al trabajo y después llevaba a las damas de regreso a su departamento. A veces cenaba con ellas y regresaba a ensayar en la noche. Era una rutina aburrida, pero le hice frente. Por fin, después de 3 años de nuestra separación,
obtuve mi primer papel como protagonista después de Romeo y Julieta, y fue el mejor que podía haber obtenido. Fue un éxito absoluto. Después de la primera temporada, se vendieron todos los boletos para la temporada. Tuvimos tan buenas críticas que Rob llegó con la idea de no solo hacer una gira, sino también en Inglaterra. La guerra acababa de terminar y los británicos estaban tratando de olvidar el pasado con una buena dosis de entretenimiento. Robert dijo que una nueva estrella como yo sería más que bienvenida. Tenía algunos amigos en Londres que habían mostrado interés en nuestra versión de Hamlet, por lo que las cosas estuvieron dispuestas con bastante facilidad. Con la expectativa de una larga gira, la señora Marlowe me sugirió que ellas deberían ocupar un lugar en Manhattan y tener un chofer que las llevara al hospital en mi ausencia. Alquilé un departamento para ellas, en el mismo edificio en el que yo estaba viviendo. Justo antes del viaje, la boda fue pospuesta de nuevo. Esta vez fui yo quien propuso cambiar la fecha. A causa de mi gira, Susana tuvo que quedarse en Nueva York para continuar con su terapia, a pesar de que su madre no estaba muy contenta con el cambio de planes en esta ocasión. Tuvo que estar de acuerdo, sobre todo después de haberle cumplido sus deseos con respecto a la vivienda, el chofer y además un auto. Durante los 6 meses que estuve ausente, comenzó a escribir. Su trabajo no era brillante, pero todavía pasaba como entretenimiento. No fue difícil para su madre lograr que alguna compañía aceptara las obras de la prometida de Terence Graham. De cierto modo, mi nombre le abrió nuevas puertas a Susana y yo estaba feliz por ella. Durante los 2 años y medio de nuestro compromiso, siempre había sido tan dependiente y posesiva conmigo, que me sentí aliviado de encontrarla entusiasmada en su nueva carrera. Cuando yo regresé de Europa, ahora, el éxito que habíamos tenido en Inglaterra nos dio ingresos excelentes. Por lo tanto, la codicia de la madre de Susana creció otra vez. Así que, tan pronto llegué, ella insistió que el departamento era demasiado pequeño para su hija, sobre todo cuando estaba ganando prestigio como dramaturgo, y tendría que recibir a sus posibles clientes, directores, actores, como parte de la carrera. Le dije a la señora Marlowe que eligiera entre una boda y una fiesta en grande como ella quería, o una casa y esperar otros 6 meses antes de la boda. En esta ocasión, la señora Marlowe dudó y me pidió tiempo para pensarlo. Yo creo que ella se debatía entre sus temores de que el éxito y el dinero me alejaran de Susana y no me casara con ella, y su interminable codicia. Finalmente hicimos un compromiso. Yo le daría el contrato de arrendamiento de los 2 departamentos, compraría una casa y me mudaría con Susana, ella y un acompañante hasta que nos casáramos. La fecha de la boda se fijó para la primavera de 1920. En cierto modo, la señora Marlowe había conseguido todo lo que quería en el trato. Consiguió una casa y la declaración pública de que Susana y yo vivíamos juntos. Todo eso envuelto en un mismo paquete. A pesar de que todavía no estábamos casados, en nuestro círculo, el hecho de que nos mudáramos a vivir juntos era una forma de decir que era un hombre casi casado. Así, otras que interesan en mí lo pensarían 2 veces antes de probar suerte con un hombre que ya había tomado a su novia bajo el mismo techo. Debo admitir
que la señora Marlowe fue muy inteligente. Terrence se detuvo ahí al ver que Candy lo miraba con ojos inquisitivos. ¿Estoy escandalizándote?, le preguntó. No, en realidad, sabía que tú y Susana vivían juntos. Lo que es difícil para mí entender que una madre pudiera hacer este tipo de propuesta. No parece correcto. Terry terminó la frase. Mi querida Pecosa, la señora Marlowe no cumple con los altos estándares morales a los que estás acostumbrada. Además, en el mundo en que vivo, a la gente no le importa mucho la corrección. Las Marlowe, sin temer al rechazo de nuestro círculo. Por supuesto, en los niveles más conservadores de la sociedad de Nueva York, Susana ya no podría pasar como una dama después de que me fui a vivir con ella. Pero para decir verdad, la señora Marlowe sigue siendo una mercenaria. Su marido murió dejándola casi sin dinero, pero ella utilizó la belleza de Susana como una manera de asegurar ingresos. Cuando conocí a Susana, ella pagaba todos sus gastos y los de su madre, quien no era una anciana que debía vivir de la caridad de su hija. Ella bien podría haber hecho algo para ganarse la vida, pero ella prefirió vivir a costa de Susana. Así que no me sorprendió cuando ella prefirió dañar la reputación de su hija, porque a cambio tendría una casa de lujo y una vida cómoda. Pobre Susana, murmuró Candy horrorizada. No la compadezcas, Candy. Susana no fue una víctima inocente en esta historia. Tal vez pudo haber sido débil e infantil, pero no estaba ciega a los planes de su madre. Era consciente que su madre solo buscaba nuevas maneras para usar el dinero a su placer y no hizo nada para detenerla. Sin embargo, siempre cumplió con los planes de su madre, porque sus acuerdos siempre tenían un precio. Cada vez que se posponía la boda, Susana solo aceptaba después de armar una escena digna de un premio, donde me recordaba su sacrificio y su sufrimiento durante el tiempo que la dejé. Ella manipulaba mi culpa para asegurarse de que cumpliría con la promesa de la boda. Odiaba la rutina, pero terminaba por aceptar el plan de la señora Marlowe y aguantaba el chantaje de Susana, solo porque te había prometido a ti quedarme con ella. Pero te juro que más de una vez deseé darle la espalda y no regresar jamás. Candy se quedó sin habla. En toda su vida nunca había conocido una persona tan compleja como Susana, quien estaba siendo revelada en la narración de Terrence. El joven notó su silencio e hizo una pausa en su oscura historia. La siguiente parte, que aún tenía que revelar, era mucho más difícil de abordar. Candy, te estoy diciendo todo esto porque quiero que sepas que, a pesar de que Susana y yo vivimos juntos bajo el mismo techo... Terry, no es necesario que digas esto. Sinceramente, no necesito saberlo. Lo interrumpió, sintiendo sus entrañas desgarrándose. La joven se había apartado de los brazos y seguidamente a su lado. Terrence comprendió su resistencia. Se acercó a ella, tomándola de la barbilla, para obligarla a mirarlo. Mi amor, sé que mi situación con Susana era muy comprometedora. La mayoría de la gente pensaba que yo la había tomado como mi amante. Pero debes saber que no era cierto. Quiero decir, vivimos en la misma casa, pero nunca intimamos. ¿Me entiendes? Preguntó nervioso, mirándola a los ojos. Nunca fue parte del acuerdo acceder a algunas cosas, hacia ver mi gesto de comprarles una casa como poco caballeroso.
Por otra parte, en la primavera siguiente, cuando nos íbamos a casar, Susana se enfermó. Sus dolencias se incrementaron más y más durante ese año y el siguiente. Por último, fue declarada enferma terminal y luego murió en diciembre, 3 años después de que nos fuéramos a vivir juntos. Concluyó Terence. Candy sintió como si le hubieran quitado un peso de sus hombros cuando comprendió que él había terminado su relato. Durante mucho tiempo había tratado de pasar por alto el hecho de que Terence había vivido con Susana fuera del matrimonio. A pesar de sus esfuerzos para evitar hacer juicios, en el fondo de su corazón, Candy sentía que tal decisión, aun cuando se había comprometido con Susana, había estado por debajo del sentido del honor de Terence. No era algo que ella esperara de él. Ahora, saber que a pesar de las apariencias, Terence había actuado honorablemente con Susana, la hizo sentirse aliviada. Aprecio tu honestidad, Terry, dijo tímidamente. Cuando Terence sintió que su tensión se había aliviado, cerró con sus brazos. No puedo estar orgulloso de lo que hice. Durante días iré a la bebida, Candy. Continuó. Esta vez, su tono de inflexión era especialmente solemne, mientras sus ojos se precipitaban hacia los de ella. Ojalá pudiera volver y ofrecerme a ti como el chico de 17 años que era cuando nos separamos. Desafortunadamente no puedo. Soy un hombre que ha vivido algunas experiencias desgarradoras y que ha manchado su expediente. Sin embargo, por lo menos te puedo decir que después que regresé, hice mi mejor esfuerzo para vivir honradamente. Todo lo que tengo ahora ha sido ganado honestamente. Y en cuanto a mi relación con Susana, una vez que pedí su mano en matrimonio, la honré y me mantuve fiel, incluso durante su enfermedad. Lo hice porque sentí que era mi manera de serte fiel a ti. Esto es todo lo que puedo ofrecerte ahora, ni siquiera la mitad de lo que fui en 1914, cuando te invité a Nueva York. ¿Es suficiente? Vaciló. Su rostro palideció mientras buscaba el coraje para terminar la frase. ¿Te atreverías a pasar por alto mis errores del pasado y consentirías ser mi esposa? Candy sonrió mostrando sus hoyuelos. Por primera vez en toda la conversación, su rostro le dio la respuesta a Terence antes de que ella pudiera hablar. Por esta vida y todas las otras que un alma puede vivir, Terry, sí lo haría, lo haré, respondió ella abrazándolo con ternura, y así permanecieron en un perfecto silencio. Episodio 3. Terence abrió los ojos la mañana siguiente y no pudo avistar mucho en la oscuridad. El fuego se había consumido en la chimenea y las ventanas estaban todavía cerradas. Sin duda, afuera hacía mucho frío, pero en el interior aún estaba cálido. Una fragancia particular penetró sus fosas nasales, cuya naturaleza no podía definir. No era perfume y no tenía nada que ver con el olor de las sábanas. Cerró los ojos y respiró profundamente. El dulce aroma era embriagador. Se dejó caer en el afecto atractivo por un rato, sin cuestionar su origen. Después de un tiempo de indulgencia, se dio cuenta de los primeros signos de excitación en su cuerpo. Sus músculos se tensaron y al hacerlo,
pudo darse cuenta de que su brazo derecho sostenía la cintura de ella. Era de ella la fragancia que percibía. No era su perfume, sino el aroma natural de su piel. La había abrazado antes, pero nunca había percibido su estimulante olor como ahora. Él estaba abrazándola por la espalda y ella todavía estaba tranquilamente dormida. Podía sentir su respiración acompasada. Su espalda estaba prácticamente pegada a su cuerpo. Su aroma, su cercanía, su calor. La combinación de sensaciones era la felicidad pura para él. ¿Quién quería despertar de ese sueño? Sin embargo, abrió los ojos otra vez. Esta vez los obligó a acostumbrarse a la oscuridad y después de un tiempo comenzó a sentir las formas a su alrededor. Recordó los acontecimientos del día anterior. No, él no estaba soñando esta vez. Era la más asombrosa y dulce de las realidades. Ahora podía ver sus rizos color oro en las sombras de la habitación. Movió su mano y los acarició suavemente. Estaban en un desorden delicioso. Su pulso se aceleró en un segundo y conocía muy bien la razón. Aún así, esperó un poco más. Entonces, recordó que había habido una tormenta de nieve la noche fatídica en la que se habían separado. Era curioso cómo otra tormenta de nieve había sido fundamental para darles una oportunidad para finalmente llegar a un acuerdo con el otro. Y ahora estaba allí, abrazándola por la espalda, tal como lo había hecho la noche antes de dejarla ir. Pero las cosas eran muy diferentes esta mañana. Como si quisiera asegurarse que no iba a desaparecer en la oscuridad, la abrazó con más fuerza y enterró su rostro en la melena, hasta que su nariz pudo sentir la piel de la nuca. Su olor podía percibirse más intensamente de esa manera. Sabía que las sensaciones estaban causando estragos en él, pero no quería perderse este momento. Se quedó quieto un rato, disfrutando el hecho de haber dormido con ella por primera vez en su vida. Se sentía tan tranquilo que el haber sentido celos por Albert ahora le parecía ridículo. La tarde anterior le había contado la historia íntegra de su vida con Albert en su pequeño departamento en Chicago. Su posterior descubrimiento de su verdadera identidad, su papel en la aventura con Neil y la forma en que se habían convertido en hermanos a través de los años. He sido un tonto, Pensó. pero lo que cuenta ahora es que ella está aquí, durmiendo conmigo. Terrence sonrió de nuevo. Estaba agradecido por el mal tiempo y por la nieve que se había acumulado, porque les fue imposible volver al hogar de Pony. Si hubiera planeado buscar un momento largo para hablar con ella libremente, las cosas seguramente no habrían salido tan bien. Recordó que no mucho tiempo después de la cena, Candy se había quedado dormida en el sofá, mientras él alimentaba el fuego de la chimenea. Cuando se dio cuenta, su intención era llevarla a la recámara para que pudiera dormir más cómodamente y dejarla allí, mientras pasaba la noche en el sofá. Sin embargo, cuando la había dejado en la cama, ella abrió los ojos, medio dormida, y tiró de él suavemente hacia sus brazos. «No me dejes», había declarado. «Hace demasiado frío». Terrence, que honestamente no necesitaba de mucho aliciente, había fácilmente respondido a su petición.
Se había quitado los zapatos para acostarse a su lado y la abrazó por la espalda. Creo que puedo complacerte un poco. Le había dicho al oído antes de que ella se hubiera dormido de nuevo. Suspiró profundamente, completamente satisfecho. Para él, no importaba que hubieran dormido con la ropa puesta y que nada más hubiera sucedido. Sabía que ningún otro hombre había llegado tan lejos con ella y que era más de lo necesario por el momento. Por otra parte, ella le había prometido que sería su esposa y tener intimidad pronto sería posible. Sin tener en cuenta sus perspectivas felices, lo único que podría desear para esta mañana es que ella llevara su anillo de bodas, para poder tomarla libremente como su cuerpo estaba instando. Pero un hombre que había esperado por 10 años podía esperar unos días más. Sí, era necesario. De hecho, él había hablado con ella en la primavera para darle un poco de tiempo y planificar las cosas para que encontrara a alguien que la sustituyera en el hogar de Pony. Sorprendentemente, había sido idea de ella de no esperar tanto tiempo. Ya no quiero estar lejos de ti, Terry. Tengo miedo de que algo pase si te vas a Nueva York. Y yo me quedo aquí hasta la primavera. ¿Por qué no nos casamos tan pronto como sea posible? ¿Te importaría si no tenemos una gran boda sin periodistas y sin tus amigos de Broadway? ¿Amigos? Había fruncido el ceño. No tengo ningún amigo además de Robert, y no creo necesitarlo en mi boda. En cuanto a los periodistas, no los quiero cerca. Me casaría contigo esta noche si fuera posible. Propuse una fecha en primavera, pensando que usualmente las mujeres hacen un escándalo y porque las bodas necesitan tiempo para prepararse. ¿No te importaría si tenemos una ceremonia muy simple? A estas alturas, ya deberías saber que no soy una mujer convencional. No me importa la ceremonia de la boda, me importa estar casada contigo, respondió ella, casi radiante. Volvió a sonreír al recordarlo. Sí, ella no era como ninguna otra mujer y como ningún otro. Su aroma era tan excitante que le era ya imposible resistirlo por más tiempo. A regañadientes se alejó de ella y se dirigió al baño, con la esperanza de que el agua helada lo pudiera enfriar. Episodio 4. Cuando finalmente despertó, por haber dormido con la ropa puesta, estaba segura que estaría toda desordenada. La joven estiró su cuerpo y luego rodó por la cama. Cuando hundió el rostro en la almohada junto a la suya, pudo sentir su fragancia. Sonrió ante el recuerdo del día anterior. La sonrisa de Candy se ensanchó con el recuerdo de la nueva intimidad que habían compartido. Creo que he sido muy mala, pensó. Me pregunto, ¿qué diría la tía Elroy de mi comportamiento desenfrenado? Entonces se rió al imaginar el rostro de la viuda lleno de desaprobación. Pero no me arrepiento en lo absoluto. Te ves muy contenta contigo misma, señorita Andry, dijo Terrence, quien salía del baño en ese preciso momento, con el pelo ligeramente húmedo y peinado perfectamente. Sus pantalones estaban un poco arrugados, pero aparte de eso, todavía parecía muy bien presentable. Estoy muy contenta, Terry, respondió ella y después de observarlo añadió.
y un poco envidiosa. ¿Cómo te ves tan limpio después de dormir con la ropa puesta? Mírame. Soy un completo desastre, y eso sin hablar de mi cabello. No veo nada de malo con tu cabello, dijo frunciendo el ceño. Eres muy galante, pero no necesito un espejo para saber cómo se comportan estos rizos horribles. Han sido mis compañeros por más de 26 años. Terrence se rió de sus palabras e hizo un mojín. Asumo entonces que no te gusta tu cabello rizado como te gustan tus pecas, dijo mientras se sentaba en la cama al lado de ella. En realidad no. Me temo que son demasiado para mí. Esto es caótico e ingobernable. Siempre he envidiado el delicioso cabello lacio de Annie, concluyó alejando un rizo que le estaba cayendo sobre la frente. Terrence levantó su mano derecha para acariciar sus rizos. En sus ojos brillaba esa luz particular que era hipnótica y aterradora al mismo tiempo. Eres una mujer muy hermosa, Candice, le dijo levantándole la barbilla para que pudiera ver lo serio de sus ojos. Que tú prefieras ignorar esto no es un misterio para mí, pero confía en mí en esto. La señora Cornwell no es tan bella como tú, y tu cabello rizado es deslumbrante. Luego de hacer una pausa, añadió con tono significativo: más allá de mi apreciación objetiva de tu belleza, puedo hablar extensamente de las muchas cosas que te hacen atractiva para mí, en un nivel más íntimo y subjetivo. Pero ese es un tema que voy a hablar contigo hasta que te hayas convertido en mi esposa. Sabiendo que su autocontrol seguía siendo precario, Terrence se limitó a besar a Candy en la frente y luego la dejó sola para que se acicalara. Mientras tanto, salió a abrir las ventanas y a evaluar la situación después de la tormenta de nieve. Episodio 5. La nieve era definitivamente un problema. El auto estaba prácticamente encerrado bajo de 2 o 3 pies de nieve y la carretera era ahora inexistente. Cuando Candy se le unió a Terrence, ambos discutieron las alternativas que tenían. Quedarse otro día en la cabaña no era una opción. Candy estaba segura que la señorita Pony y la hermana María estarían muy preocupadas y no quería alarmarlas más. Terrence sabía que si quería seguir siendo un caballero, tenían que regresar al hogar de Pony lo más pronto posible. Así que la pregunta era, ¿cómo podían volver sin el auto? Afortunadamente Candy recordó que había una granja a un par de kilómetros de distancia, cuyos propietarios ella conocía muy bien. Los señores Kincaid habían sido sus pacientes más de una vez. Si se las arreglaban para llegar ahí, el señor Kincaid podría prestarles un trineo y uno de sus caballos para volver al hogar de Pony. No pretendes caminar hasta la granja con la nieve así de gruesa, ¿verdad, Candy?, preguntó Terrence, dudando de su esquema. Candy sonrió y corrió hasta la cabaña. A los pocos minutos salió con un par de esquís en las manos. ¿Qué sobre esquiar?, le preguntó con una mirada juguetona. ¿Te olvidaste que somos dos? Se opuso con los brazos cruzados en el pecho. Eres tan aburrido. Por supuesto que hay un par más. Albert tiene varios. Ve y trae los tuyos. Muy bien. Parece que vamos a hacer esto a tu manera, Tarzán Pecosa. Pero es mejor que conozcas muy bien el camino alrededor de los bosques, porque no quiero que nos perdamos en este clima tan frío. ¿Olvidas con quién estás hablando? He vivido en estos bosques la mayor parte de mi vida. Vamos,
date prisa y lleguemos a desayunar con los Kincaid en poco tiempo. Después de cerrar la cabaña correctamente y llevar con ellos el carrito de juguete de Alistair y su libro de colorear, emprendieron su camino esquiando por los bosques. Bajo las instrucciones de Candy, fiel a sus cálculos, llegaron a la granja de los Kincaid a la hora del desayuno. Los agricultores, una pareja de mediana edad, les dieron la bienvenida con mucho gusto. Ellos se emocionaron especialmente cuando Candy presentó al caballero a su lado como su prometido, y como ella dijo que se casarían pronto, aprovecharon la oportunidad para invitarlos a desayunar, como una manera de celebrar la noticia, tal y como Candy había predicho. Después les ofreció verlo. Candy le guiñó un ojo a Terrence, orgullosa de cómo sus planes se habían cumplido tal y como ella había predicho. Y luego, él le sonrió y luego le dijo en voz baja: voy a recordar llevarte conmigo la próxima vez que tenga la intención de quedar varado en medio de una tormenta de nieve. Te has convertido en una compañera con muchos recursos.